Hola, soy la doctora Alma Culhacha y el día para mí de hoy es un gusto platicar con ustedes acerca de la epidemiología y los factores de riesgo del hepatocarcinoma. Estos son mis conflictos de interés. Esta es la agenda que vamos a revisar rápidamente el día de hoy. Bueno, el cáncer de hígado en el mundo, estas son estadísticas del 2020 del Globoscan, ocupa el sexto lugar de incidencia y el cuarto lugar en hombres. Sabemos que este es un cáncer que es más prevalente en el sexo masculino, siendo de 2 a 4 a 1, dependiendo de las regiones donde se mida. Sin embargo, a pesar de que es el sexto lugar en incidencia, ocupa el tercer lugar en cuanto a mortalidad, solamente antecedido por el cáncer pulmonar y el colorectal. Y si hablamos en el sexo masculino, ocupa el segundo lugar. Si vemos la carga mundial del hepatocarcinoma, pues podemos ver cómo tiene una distribución mucho mayor en los países donde tenemos como factor de riesgo la hepatitis viral, particularmente la hepatitis B, como lo son los países del sudeste de Asia y algunas regiones en el centro y norte de África. México se encuentra dentro de los países con una incidencia intermedia desde tumor y podemos ver cómo si lo ajustamos la incidencia por la edad va a ser muchísimo mayor si tomamos en cuenta a los pacientes en la séptima década de la vida, que es cuando tiene un pico este tumor. En los últimos años se ha observado un incremento muy notable del hepatocarcinoma, particularmente en los países occidentales. Se estima que antes del año de 1990 la incidencia ha incrementado hasta un 75%. En Estados Unidos, algunos estudios reportan que se ha doblado la incidencia posterior a 1996 y particularmente se ha visto que esta ha sido notablemente aumentada por el aumento de casos de hepatocarcinomas asociados a hígado graso, el cual ha demostrado un incremento hasta de 122%. ¿Y qué hay de nuestro país? Pues estadísticas del año 2020 muestran que el cáncer de hígado ocupa el octavo lugar en incidencia. Sin embargo, el tercero en mortalidad, con aproximadamente 7,175 muertes en el año 2020. En México también se ha observado un incremento en las últimas décadas, doblando incluso en algunas zonas. La edad media de diagnóstico sigue siendo la década de los 60, sin embargo, cada vez vemos más próximo hacia los 60 que hacia los 70, presentándose en pacientes más jóvenes. Y aunque en el mundo se habla de una incidencia mayor en hombres, existen algunas regiones en nuestro país, particularmente en el centro y sur, donde esta relación hombre-mujer se empieza a igualar. En el norte, sin embargo, sigue predominando en el sexo masculino en un 62%. Estudios más recientes de los años posterior al año 2000 han observado un aumento de la mortalidad hasta en un 14%. Y bueno, se preguntarán ustedes a qué se debe este aumento en la incidencia de hepatocarcinoma, particularmente a varios puntos. Primero, mejor capacidad de diagnóstico de este tipo de tumores. Segundo, y muy importante, los pacientes con cirrosis tienen hoy en día una mayor supervivencia. Sabemos que uno de los principales factores asociados al hepatocarcinoma es la presencia de cirrosis. Tercero, hay una migración de los sitios en donde la hepatitis B y C son endémicas. Y finalmente, como les hablaba de hígado graso, pues el aumento a nivel mundial de obesidad y de diabetes mellitus han tenido un impacto importante en el desarrollo e incidencia de hepatocarcinoma. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de este tumor? Pues sabemos que cualquier factor que haga daño al hígado puede ocasionar un tumor. Prácticamente cualquier insulto que logre una inflamación crónica en el hígado va a tener el potencial de desencadenar la cascada oncogénica. 90% de los casos vamos a poder tener una etiología identificada y del 80 al 90% de los pacientes que padecen de hepatocarcinoma van a asociarse a cirrosis subyacente. Un tercio de los pacientes con cirrosis van a desarrollar hepatocarcinoma en algún momento de su vida, con una incidencia anual de 1 hasta un 8%, dependiendo de la etiología. Del lado derecho pueden ver las principales causas de cirrosis, sin embargo me gustaría concentrarme en tres, que son las principales
etiologías asociadas a cirrosis y por ende a hepatocarcinoma. Y bien, si sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen hepatocarcinoma van a tener cirrosis, pues es importante revisar un poquito de la carga de cirrosis en nuestro país. Cada vez diagnosticamos la cirrosis en edades también más frecuentes, más temprana, con un promedio en nuestro país de 58 años. 60% son mujeres, sin embargo, la mortalidad es mayor en hombres, como lo hemos mencionado. Y se estima que hoy en día hay cerca de 1.5 millones de personas que padecen cirrosis en nuestro país, con esta cifra llegando a ser en el 2050, pudiera ser hasta de 1.9 millones. Y bien, que hay acerca de la distribución de estos factores de riesgo a nivel mundial. Bueno, pues globalmente, como pueden observar, la causa más frecuente sigue siendo la hepatitis B. Esto porque la población en los países asiáticos, donde es un área endémica y en algunas zonas, como se los mostré de África, pues la hepatitis B sigue siendo el factor predominante a nivel global por el número de pacientes y de casos nuevos. Sin embargo, si vemos en países que pertenecen a Latinoamérica, la epidemiología es un poco diferente, siendo la principal secundaria alcohol, en segundo lugar la hepatitis C y muy parecido a lo que observamos aquí en nuestro país. En México, estas son estadísticas que se reportan en el nuevo consenso mexicano de carcinoma hepatocelular. Se observa que hasta 70-90% tienen cirrosis. La causa más frecuente es el virus de la hepatitis C, pero varía un poco por regiones, de un 41 a 53%. La segunda causa es el alcoholismo, también con mucha variabilidad de acuerdo a la región donde se publica, de 12.8 a 51%, y el hígado graso es una causa emergente que hoy en día ocupa el tercer lugar. Hasta 23.2% de los casos de hepatocarcinoma se asocian a hígado graso. El virus B no es una causa frecuente en nuestro país, tampoco lo son las enfermedades hereditarias metabólicas, y se ha visto que la exposición que tiene la población mexicana a aflatoxinas realmente es muy baja por las bajas concentraciones en los alimentos que consumimos. Este es un estudio que publicamos en el año 2018. Juntamos a 148 pacientes con hepatocarcinoma en dos centros, uno aquí en Monterrey y otro en el centro de México, y observamos que la edad promedio de presentación era alrededor de los 67 años. La causa principal siguió siendo el alcohol en el 30% de los pacientes, y en segundo lugar vimos la presencia de hepatitis C. Sin embargo, hasta una tercera parte de los pacientes no tenían un factor identificado, pero a la hora de revisar tenían factores de riesgos asociados al síndrome metabólico, como lo son la diabetes mellitus y la obesidad. Y el alcohol, bueno, pues es la etiología del 46% de las causas de mortalidad a nivel global y del 40% de las causas en hombres de 20 a 34 años. Hablando particularmente de enfermedades hepáticas, se ha asociado hasta un 64.5% en nuestro país como factor etiológico. En cuanto a la hepatitis C, 35% de las causas de muerte por cirrosis siguen siendo por hepatitis C. En mujeres incluso es la principal etiología y la prevalencia va de 1.2 a 1.4%, con 7 millones de mexicanos siendo afectados. La hepatitis B tiene una mucho menor incidencia en nuestro país, siendo 1.7 millones las afectadas, pero hay un número considerable de pacientes que son portadores crónicos y que no lo conocen y que pues persiste con el contagio y el factor de riesgo asociado. ¿Y qué hay del hígado graso? Bueno, les comentaba que actualmente ocupa la tercera causa de cirrosis, la tercera causa asociada a hepatocarcinoma, y esto es porque los factores de riesgo como son obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico cada vez son más prevalentes. Pueden observar ustedes en su gráfica de la izquierda como hasta el 71% de la población mexicana van a padecer sobrepeso u algún grado de obesidad. Esto es una verdadera pandemia en nuestro país y es por eso que el hígado graso se va a posicionar, según expertos, muy pronto como la segunda causa
de cirrosis y de hepatocarcinoma en nuestro país. Y bueno, la diabetes mellitus tiene una altísima prevalencia, 9.4% en la población mexicana, más de 11 millones de personas afectadas y hasta el 90% de los casos de diabetes mellitus van a relacionarse con sobrepeso y obesidad. Es por esto que la enfermedad hepática por grasa está tomando un lugar importante en todas las patologías asociadas al hígado. Y bueno, si conocemos los factores de riesgos asociados al desarrollo de hepatocarcinoma, pues esto es lo que nos va a permitir poder realizar en el mundo real un screening, un tamizaje adecuado para poder identificar y tratar a tiempo estos pacientes, que es de lo que vamos a hablar en las siguientes pláticas. Como mensajes finales, pues sabemos que la cirrosis y sus complicaciones asociadas van a ser la cuarta causa de muerte. El hepatocarcinoma es la tercera causa de muerte por cáncer y su incidencia va en aumento en México y en el mundo. Los principales factores de riesgo son la cirrosis asociada a alcohol, a virus de hepatitis C y a hígado graso. La diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico van a estar relacionados hasta con una tercera parte de los pacientes con hepatocarcinoma. Y el mejorar la conciencia de estos factores de riesgo y hacerlos públicos a la población general van a mejorar su screening y su detección para poder dar un tratamiento oportuno. Muchísimas gracias por su atención.